última edición de nuestra onceava ciclo de conferencias, Antropología, Ambiente y Sistemas de Producción de Alimentos. Para el día de hoy, pues tenemos una ponente bastante multifacética, ahorita vamos a ver por qué, a la doctora Erika Natalia Franco Hernández. Bueno, a continuación voy a leer una breve reseña de su experiencia profesional. Erika Natalia Franco Hernández es doctora en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur. Es médica veterinaria y máster en salud pública, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en reproducción bovina de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Ha sido coordinadora de investigación del posgrado y especialización en salud pública veterinaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Tiene experiencia como docente, directora y evaluadora de trabajos de grado, pregrado y posgrado en temas de desarrollo rural, salud pública, epidemiología. Ha sido desarrolladora e implementadora de proyectos, planes y programas de sanidad animal, salud pública, vigilancia epidemiológica, evaluación y análisis de riesgos de alimentos, producción y comercialización de alimentos, normatividad sanitaria, políticas y desarrollo rural, urbano, agroalimentario. Esto con agencias de cooperación internacional y actores de gobierno. Y por último, también, pues en su faceta de investigadora, ella ha tratado temas relacionados con agroecología, mercados, soberanía alimentaria, todo esto con organizaciones campesinas. Pues sin más preámbulo, Erika, te damos la palabra y agradecemos tu presencia en este espacio. Adelante. Gracias, Luis. Y pues Mónica y Leonardo, gracias por invitarme en el espacio, gracias a la universidad por también permitir estos espacios de intercambio con otras personas que nos encontramos un poquito lejos y bueno, a las personas que nos escuchan. Como lo mencionaba Luis Carlos, yo siempre digo, yo soy un poquito Frankenstein porque tengo un poquito de varias cositas, entonces ahí todos nos vivimos armando y desarmando a medida que transcurre el paso del tiempo. Como lo mencionó Perdón, te voy a Luis, interrumpir, pero no te digas Frankenstein, eres multidisciplinaria, eres Frankenstein es transdisciplinaria. muy lindo, además fue inmortal. Entonces yo digo siempre, yo soy Frankie 2. De hecho, tengo Ok, un cuento de una clase que tuvimos en el doctorado, porque Luis Carlos y yo fuimos compañeros en el doctorado, y yo hice un cuento, y mi cuento, mi actor es Frankie, porque es que imagínese, si uno fuera inmortal y hubiese pasado todo ese tiempo en cómo transformó el sistema alimentario, pues nos podría contar muchas cosas, ¿no? Uno claro. todo el tiempo está, la sociedad cambia y el sistema alimentario en el que estamos todos también. Entonces ahí vemos cómo vamos cada uno de nosotros transformándonos y siendo diferentes en cada momento de nuestras vidas. Ok. Entonces, Luis Carlos, voy a proyectarles una presentación que les hice con un trabajo que desarrollé en el marco de mi tesis de doctorado. Ya digamos que tiene un tiempito de haberla realizado, sin embargo seguimos moviéndonos por esa línea. Como Luis Carlos lo comentó, he estado con algunos sectores de aquí del no sé si ven mi pantalla, sí. ¿Sí? Sí, sí se ve. Listo. ¿Y estamos ahí bien también? Sí, Listo. Entonces, ay, ahora cómo hago, ¿cómo se quita esto así? adelante. Así. ¿Y esto también se puede ocultar? No. No sé. Bueno, dejémoslo así, no importa. Ahí está Eh, perfecto, dale. vale. Entonces, seguimos en esta línea hablando de sistemas agroalimentarios, de nuevas formas de producción y consumo de alimentos. Entonces, les cuento un poquito. Yo he estado muy estrechamente vinculada con algunas organizaciones campesinas aquí en Colombia, también con algunos actores como la FAO en Colombia, con el Ministerio de Agricultura y pues claramente con la academia, que es con quien siempre me he mantenido vinculada desde ya hace más de 5 años. Entonces, el trabajo que proyectamos durante 5 años casi fue el de preguntarnos, ¿no? ¿Qué son los mercados agroecológicos en nuestro contexto colombiano? Y qué contribuciones o cómo dialogan con otras formas de pensarse y de repensarse el sistema alimentario. Entonces, les voy a hablar un poquito sobre los mercados agroecológicos en Colombia como procesos sociales multidimensionales. Ahorita vamos a hablarles de a qué hace referencia con esa multidimensionalidad que el profesor Leonardo ahorita decía, somos multidisciplinares. Y también cómo contribuyen a la soberanía alimentaria. Yo hago pues
a pesar de que ya soy egresada del doctorado en Ecosur, pues seguimos vinculados también con el grupo de masificación de la agroecología y con la universidad. Entonces, en el marco de hablar de los mercados agroecológicos, ¿qué son los mercados agroecológicos? Indiscutiblemente tenemos que pensarnos en qué sistema, ¿cierto? ¿Cómo es el mapa del sistema agroalimentario en el mundo? Entonces, aunque yo sé que es un poco borrosita la imagen, lo que me interesa es que podamos ver esos flujos, esos movimientos y esas interacciones que hay desde quienes producen los alimentos, campesinos, campesinas, y ahí me acojo al concepto de campesino y campesina que se viene trabajando desde la vida campesina, en el que nos incluimos también las comunidades étnicas, las comunidades indígenas, nos incluimos también pescadores, comunidades nómadas rurales, comunidades rom, etc. Entonces, como desde quienes producen los alimentos, en qué contexto se encuentran, qué permanentemente los está haciéndoles presión o jalándolos, hasta que llega finalmente a los consumidores, también pensándonos y repensándonos que quienes producen alimentos, pues también son consumidores, entonces también tienen una presión desde la parte sociocultural, ambiental, energía, desde el desarrollo o el avance o la presentación de otras zonas de tecnología, ciencia y demás. E indiscutiblemente al ser sociedad, pues vamos a estar siendo permeados por esas interacciones políticas y esas tomas de decisiones que se hacen desde los diferentes espacios de gobernanza y de política pública. Ante este sistema, ¿no? Ante esta gran cantidad de interacciones que hay presionadas por diferentes vertientes y formas de pensamiento y de ver la vida, pues indiscutiblemente nos encontramos bajo un modelo alimentario de políticas económicas y agrarias bajo el modelo neoliberal, en el cual desde muchos sectores se ha puesto en evidencia la insuficiencia económica, social y ambiental de este sistema alimentario industrializado y de las repercusiones que se han presentado con esta producción intensiva de alimentos. Esto indiscutiblemente pues, ha sido visibilizado a través de esos efectos nocivos en la salud animal, en la salud humana, en la salud ambiental, ¿cierto? De esos sistemas agroalimentarios que, digamos, algunos sectores los llaman agricultura convencional o la agroindustrializada, frente a lo que otras formas de repensarse la agricultura también podrían contener estos efectos nocivos. Entonces, ante esta situación, en Colombia tenemos para el 2015 una inseguridad alimentaria del 54%. Sin embargo, ahorita con la actualización que se le hizo en el año 2022 con la ELSA, que es la encuesta latinoamericana de situación nutricional, ese porcentaje ya bajó al 32%. ¿Qué significa eso? Que una de cada tres, cuatro personas en Colombia no suple sus necesidades alimentarias con lo que está actualmente del sistema territorial. Aparte de eso, tenemos una prevalencia de personas subalimentadas, es decir, tampoco cumplen sus necesidades alimentarias en un 6.5% de toda la población mundial, es decir, 3.2 millones de personas a nivel mundial no tienen sus necesidades alimentarias satisfechas. Colombia, tuvimos un paro agrario en el año 2013, un paro que bloqueó bastantes vías de tránsito importantes para el abastecimiento alimentario y estuvimos o transitamos un acuerdo de paz de un grupo guerrillero que es las FARC con el gobierno nacional, lo cual es importante porque allí se plantean varios escenarios precisamente para todo lo que se repiensa de reforma rural integral o reforma agraria en Colombia. Y la primera política en la que se repiensa al actor social campesino, en el que se propone por primera vez el poder pensarse otra forma de sistemas alimentarios en el país. Ante esta situación, ante ese tejido y ese mapa que les mostraba y estos datos que tenemos aquí en Colombia, tenemos que pues, este sistema agroalimentario global indiscutiblemente también impacta el que tenemos en nuestro país. Y eso lleva a problemáticas alimentarias territoriales que a pesar de ese escenario, nosotros evidenciamos que se siguen conformando unas formas de mercados que ellos se autodeterminaban como mercados agroecológicos. Entonces, en ese sentido, nosotros quisimos analizar el significado de lo que son los mercados agroecológicos a partir de dos experiencias, la red de mercados agroecológicos de Colombia, del Valle del Cauca, y la Federación Campesina de Mercados Agroecológicos también aquí. La red de mercados agroecológicos campesinos desde el Valle del Cauca es una red que desde el año 2009 se consolidó, sin embargo tiene mercados desde los años 90, y la federación venía trabajando con procesos
de construcción de paz a nivel de fincas de campesinos y campesinas por todo el tema de conflicto armado y paramilitarismo en la zona donde se encuentran, que más adelante se las voy a mostrar. Entonces, nos comenzamos a preguntar qué significa ser un mercado agroecológico a partir de lo que estas personas que conviven en los mercados interpretaban, pero también quisimos identificar y analizar cómo estos mercados contribuyen a la soberanía alimentaria a partir de las narrativas de quienes producen y consumen en los mercados. En ese sentido, nos ubicamos aquí en Colombia en dos zonas. En el centro oriente nos encontramos con el departamento de Santander. Colombia no se organiza por estados como en México, sino por departamentos, no es un país federativo. Entonces tenemos a Santander, que es el de arriba, no sé si ven mi indicador. En Santander se encuentra la Federación Campesina de Mercados Agroecológicos con, digamos que se encuentra en 4 municipios, Matanza, Charta, Bucaramanga y Lebrija, y ellos agrupan para el momento del estudio 4 organizaciones, sin embargo actualmente ya han crecido a 7 organizaciones. Y la red de mercados agroecológicos del Valle del Cauca son más aproximadamente 8 municipios para el momento del estudio, sin embargo ahorita ya está cerca de 12 municipios. Inicialmente lo conformaban 12 mercados, después de la pandemia y de otros problemas de estallido social que hubo aquí en el año 2021, se generaron más mercados en solidaridad a los bloqueos que hubo para el ingreso de alimentos en ciertas ciudades de ese departamento del Valle del Cauca, y aproximadamente ahorita son 25 mercados. ¿Cómo los quisimos interpretar o tratar de triangular la información que íbamos encontrando en los mercados? Pues utilizamos el marco teórico de la construcción social de los mercados y la agroecología, y lo hicimos pues a través de un estudio de caso que tiene 2 unidades de análisis, que son la red de mercados y la federación. Lo hicimos a través de observación participante. Yo estuve recorriendo los mercados cerca de 6 meses en los diferentes momentos que estaban activos. Hicimos entrevistas semiestructuradas a personas de forma individual, de forma grupos focales, y también hicimos encuestas con los consumidores a través del método de bola de nieve. Quienes iban llegando y permitían hacer el intercambio de comunicación, íbamos trabajando con ellos. Entonces, ¿qué problemas territoriales agroalimentarios tienen estos 2 departamentos? El Valle del Cauca es un departamento que desde los años 70, que coincide mucho con todo el auge de la Revolución Verde. Tenemos una expansión y un crecimiento del monocultivo de caña de azúcar y ganadería extensiva. Tenemos 2 centrales de abasto que acopian alimentos de todo el país, que es Cabaza y Santa Elena. Está el Puerto Internacional Buenaventura en ese mismo departamento. Y en Santander tenemos industria avícola, minera y ganadería, una central de abastos también, y toda la zona del Catatumbo, que es una zona de conflicto armado fuerte en Colombia. Buenaventura también es una zona de conflicto armado bastante fuerte, y pues claramente estamos también transversalizados con las formas de narcotráfico y cómo han ido estas transformándose a lo largo de la historia. Entonces, ante este escenario, tenemos que varias familias campesinas construyeron otras formas de producción de alimentos basados en los principios de la agroecología, y a medida que se iban agregando y congregando familias campesinas, formaron mercados agroecológicos y redes de mercados agroecológicos, como los 2 de los que les he venido hablando, la REDMAC y la Federación Campesina de Mercados. Para nosotros interpretar desde la construcción social del mercado, de que la sociedad es la que define cómo son esas interacciones en un espacio en común, pues también quisimos hablar con los consumidores que asistían a esos espacios de intercambio. Entonces, estos mercados, vamos a ver que tienen una característica del tipo de consumidores que participan y asisten a ellos. Entonces, con esta situación nos preguntamos, ¿qué son los mercados? ¿Cómo contribuyen a la soberanía? Entonces, aquí para explicarles un poquito, tienen estos asteriscos, lo de 12 mercados y 4 organizaciones campesinas, porque como les mencioné, han crecido. Hubo un momento en la pandemia que hubo un poco como de incertidumbre, porque en Colombia sí hubo unos procesos de restricción de movilización bastante importantes. Entonces, muchos campesinos tomaron la decisión de no salir al mercado durante unos meses de bloqueo absoluto que hubo por parte del gobierno nacional. Entonces, como les decía, en el momento, en el año 2019, eran 12 mercados en el departamento, 60 organizaciones campesinas, 288 familias productoras.
Sin embargo, ahorita, como les digo, están en 25, cerca de 80 organizaciones campesinas y más de 360 familias productoras. Y en Santander es un solo mercado que acopiaba en ese momento 4 organizaciones, ya van en 7 y ahorita estamos en 189 familias productoras. A medida que íbamos haciendo el trabajo, nos fuimos encontrando con que en estudios previos de la red de mercados agroecológicos del Valle del Cauca, Ángel y colaboradores hablaban de tipos de mercados, de 3 tipos de mercados, unos operados y regidos por organizaciones formalmente constituidas, y cuando hablamos formalmente constituidas es que, digamos, se han acogido a las formas de inscripción ante las autoridades en el país. Otros mercados que estaban anexos a mercados convencionales, es decir, por ejemplo, un tianguis como el que hay, que tienen ustedes, había un sector de ese tianguis en el que se identificaban estas organizaciones agroecológicas, entonces a eso le llamaban mercados campesinos, mercados agroecológicos anexos a estos mercados campesinos. Y también había un acuerdo informal de voluntades entre organizaciones formalmente constituidas, es decir, se constituían como organizaciones, se ponían de acuerdo con ellos y formaban el mercado. Se diferencia el primero del tercero, es que el primero, el mercado tiene una razón social, ¿sí? Una configuración legal, y el de abajo son varias organizaciones configuradas legalmente, pero se ponían de acuerdo para salir al espacio de interacción que era el mercado. Ellos hablaban que estos mercados anexos se conocían como tipo feria, pero también tenemos tipo feria, es el mercado que sale a un espacio y los productores llegan, las productoras, los campesinos, las campesinas llegan, ofrecen sus productos, pero también había tipo canasta, y es que previos días al momento de salir al mercado se hacían unos productos con una oferta de alimentos y se podían llevar a las casas a domicilio o se recogen en el mercado o mixtos. Pueden ser tipo feria, con canastas previamente configuradas o con canastas en las que las personas escogían qué alimentos adquirir para recoger en el mercado o para que fueran desplazados de forma domiciliaria. Entonces, tenemos, por ejemplo, estos 2 mercados que ustedes ven acá. Esto es dentro, el de la derecha es un centro comercial en Bucaramanga. Al interior de ese centro comercial se organizaban el mercado agroecológico de la Federación Campesina. Este sale una vez al mes, sin embargo tiene un punto de venta donde está el mercado permanentemente todos los sábados. Pero una vez al mes sale a este centro comercial en Bucaramanga. Y este que vemos al lado es Asopro Orgánicos, pertenece a la red de mercados agroecológicos del Valle y está al lado también, pero en la zona de parque, de otro centro comercial. Tenemos o sea, el de arriba está totalmente constituido, es una organización que agregó organizaciones de forma constituida legalmente. Estas son las 4 organizaciones también constituidos por una razón social única, y el de abajo, que es el mercado agroecológico campesino del centro del Valle, están ubicados al lado de un polideportivo del municipio de Buga, un municipio allá en el Valle del Cauca, y estas son 13 organizaciones que se ponen de acuerdo y salen todas, y se ponen de acuerdo en varias cosas, en qué productos llevar, en qué cantidades, ¿sí? Y para las diferentes acciones que se realizan para poder llevar a cabo el mercado. Entonces, ellos hacen bastantes actividades aparte de vender productos, hacen giras a las fincas, hacen algo que se llaman eh, giras a las fincas, a zonadas juventudes, y hacen rifas durante algunos fines de semana, intercambios con otros mercados y, y otras más. Y este Mercovida es un mercado de solo mujeres que se hace delante de ellas, está todo el mercado campesino tradicional, pero ellas tienen ubicado un espacio para su trabajo como mercado agroecológico. Este Mercacentro están también al interior de un mercado más grande, donde se ubican los y las productoras agroecológicas. Este es también otro mercado que es el de Buga, Mercobuga. Ellos existen en esa zona desde hace más de 20 años, tienen un comodato, que es un tipo de contrato con el municipio, y aquí se ubican todas las familias agroecológicas para vender sus productos. Tenemos también un mercado que viene de una estrategia de reparación colectiva de una situación de conflicto armado que hubo en ese corregimiento de La Vara, en ese municipio, y fue un tema con paramilitarismo y unos crímenes de lesa humanidad que se cometieron. Entonces, a través del Ministerio de Trabajo se hicieron varios procesos de reintroducción al campo y de volver a los territorios, y pues se hizo la estrategia de crear un mercado con estas familias que fueron reparadas de ese proceso.
Entonces aquí está, el de abajo es el mercado de esa medida de reparación colectiva que se hizo a través del gobierno nacional y que actualmente está vigente y ya autogestionado por las mismas familias productoras que hicieron parte de este proceso. Este es otro mercado de la plaza principal del municipio de Sevilla. Este es en el municipio de Andalucía. Este es un mercado pequeñito por la vía de Dagua, que también sale todos los domingos. Y este es el de la ciudad de Palmira. Entonces, hay diferentes, todos son muy tipo feria, instalados en unos espacios en común, pero varios de estos funcionan también con tipo canasta. Viendo estas diferentes de mercados, también dentro del estudio encontramos apoyos de la alcaldía para dividir el espacio público o prestar eh, servicios de bienes públicos, de servicios públicos a las entidades. Y también mercados que estaban siendo apoyados por universidades, por academia, para diferentes actividades en el mismo mercado. Tenemos otros en el que están las productoras, consumidores, algún aliado privado, como por ejemplo el de Dagua. Ese espacio de Dagua, ese mercado pequeñito que les mencionaba y que les mostraba en fotos pasadas, se hace en el frente de un restaurante de un propietario hace más de 11 años que les permite ese espacio para que ellas puedan funcionar. Y también está siendo apoyado por la academia, en este caso por la Universidad Nacional de Palmira, a través de su grupo de investigación en agroecología, con quienes también nos articulamos para el desarrollo de esta tesis doctoral. Otro tipo de mercado, lo mismo, productores agroecológicos con otros productores o familias productoras no agroecológicas, a lo que le denominábamos o se conocía como mercado mixto, consumidores, la alcaldía, universidades, pero también podían haber actores tipo organizaciones no gubernamentales o agencias de cooperación. Y finalmente, un tipo 4, con organizaciones mixtas, un transportador y ONGs. ¿Listo? Este de acá abajo, de organización mixta de productores con ONG, es precisamente el mercado de Bucaramanga, la Federación Campesina, porque ellos son una organización que une organizaciones, pero esa organización, digamos, de segundo nivel, tiene dentro de sus actores a una ONG que se llama Corambiente, que viene trabajando precisamente también procesos de reparación por temas de conflicto armado. En ese sentido, este es como una tabla rápida de cuándo funcionaban, más o menos qué número de personas estaban participando para el año 2019, qué municipios, más o menos cuántas familias o actores o productores estaban acopiando. Entonces, en total fue un total de 13 mercados en 2 departamentos. Entonces, para hacer este diálogo o este intercambio de narrativas con los y las personas de los mercados, hicimos reuniones, por ejemplo, este fue en una ONG donde llegaron representantes de los mercados para hablar sobre esa concepción de lo que era para ellos los mercados agroecológicos y cómo se contribuía a la soberanía alimentaria. También estuvimos en el mismo mercado haciendo grupos focales para poder tomar y reflexionar en torno a estas percepciones. Fuimos a casas de productoras y de productores también a reunirnos porque pues muchas veces el desplazamiento era bastante complejo y en el mercado estaban un poco llenos de trabajo, entonces nos organizamos para también ir y visitarlos a las fincas. Y entonces en el marco de estos espacios de diálogo nos preguntábamos qué caracteriza a los mercados agroecológicos, cómo es el tipo de productores y consumidoras, eh, qué se intercambia o comercializa en los mercados agroecológicos, cuáles eran sus objetivos, sus funciones, cómo garantizaban la calidad, quiénes se benefician, qué promueven, cómo es la gestión y la administración, cómo fortalecían sus capacidades o si tenían procesos educativos, cómo se ubican y se localizan, ¿cierto? Y también queríamos saber, digamos, qué les ha permitido el hecho de participar en los mercados. Entonces poníamos estas como tarjeticas recordatorios y que nos siguiéramos solo por ellos, sino también por otras intervenciones que hacían las mismas familias de los mercados. Y también quisimos preguntar a ellos cómo contribuían la soberanía alimentaria y en su momento pues también tuvimos ese diálogo de lo que es el tema de la seguridad alimentaria y nutrición. ¿Desde dónde los leímos? Como les contaba, desde 2 núcleos teóricos,
la construcción social de los mercados con los diferentes autores que ustedes pueden ver allí, y la agroecología. Entonces, digamos que quisimos hacer como una revisión, como desde estas bases teóricas podíamos comenzar a interpretar lo que estábamos recopilando de información en los diferentes mercados, y nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos que los mercados agroecológicos son construcciones sociales que realizan diferentes tipos de intercambios, ¿sí? No solamente monetarios, sino también de otras formas, hacen trueque, también se organizan para hacer, aquí lo llaman ollas comunitarias, o otro tipo de actividades en conjunto. Entonces se hacen intercambios no solo de productos, sino también de trabajos y servicios, no solo alimentarios, sino también todo el tema de cosméticas y de biofertilizantes, y también de formas de hacer la labranza agroecológica. Eh, Pueden ser, y consideramos nosotros que los mercados agroecológicos nos podemos encontrar con familias productoras netamente agroecológicas o familias que están transitando la agroecología, y para ello ellos hablan o tienen implementado su sistema participativo de garantía, que es esa certificación de confianza a través de la cual tanto familias productoras como familias consumidoras se reúnen y a través de una serie de principios verifican el estado de la producción agroecológica. Entonces, nos encontramos que tienen varias dimensiones, claramente la de comercialización, del intercambio de productos, pero también hablamos que tiene una dimensión afectiva, una dimensión política, una de conocimientos y una ambiental. Ya les voy a hablar un poquito más de cada una de ellas. Dentro de lo que nos preguntábamos, ¿cierto? Dentro de los fines de los mercados, o lo que queríamos nosotros interpretar sobre características, funciones y objetivos, encontramos que uno de los fines principales que tiene, pues es apoyar a la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Otro de los fines que tienen los mercados agroecológicos es educar sobre la agroecología y sus beneficios, entonces intercambiar conocimientos, no solamente entre las familias productoras, sino también entre las personas y las familias consumidoras que se acercaban a los mercados, y que muchas de ellas ya estaban migrando a hacer procesos de transformación y a ser parte del mercado, de esos mercados a los que estaban perteneciendo. Se ven familias que generacionalmente vienen asistiendo. Entonces, hay todo un intercambio de conocimientos sobre la agroecología que hace parte de esas actividades que se hacen en los mercados. Y también los mercados son espacios para planificar acciones de los sistemas alimentarios en donde se encuentran inmersos. Entonces, vamos a hablar más adelante sobre todo de esta dimensión política, porque los mercados agroecológicos son espacios donde las personas que participan llegan a acuerdos para, o no, o de pronto no tantos acuerdos, pero sí para comenzar a hacer incidencia en las políticas que se están haciendo en el territorio o acciones en general en el territorio. Entonces, en la dimensión de comercialización, por ejemplo, pues tenemos mercados que se ubican al interior o participan al interior de las universidades. Esto es dentro de la Universidad Nacional Sede de Palmira. El mercado de Palmira, aparte de tener su punto de comercialización, también asiste al interior de la universidad. La dimensión de comercialización presenta dentro de su ejercicio la certificación participativa, su certificado de confianza, y también incluye el intercambio de diferentes productos. Esta es una, le llaman acá en Colombia papa aérea o papa china, que es uno de los productos que, digamos, están tratando también sacar de esos alimentos olvidados y subutilizados. Entonces, dentro de la comercialización, pues va más allá de compra y venta, sino también de el intercambio de los mismos productos. Dentro de la dimensión de afectividad, nos encontramos con esos vínculos afectivos que se generan entre quienes producen los alimentos y quienes lo consumen, pero que no son productoras o productores. Entonces, ellos hablaban mucho sobre nuestros amigos, los consumidores, nuestros amables consumidores, nuestra amiga la consumidora, nuestra amiga productora. Entonces, digamos que dentro de la dimensión de afectividad se mencionaba cómo se estrechan vínculos en estos espacios de diálogo que hay en los mercados agroecológicos. La dimensión política, pues toda la articulación que hacen con centros académicos para el fortalecimiento de las necesidades que ellos han tenido año a año. Entonces, con la Universidad Nacional, con el Centro Nacional de Aprendizaje, que es, digamos, parte del plan de uno de los programas que tiene Colombia hace más de 50 años, que es son unos centros de aprendizaje en todo el territorio. Entonces están articulados con
con varios programas de gobierno, con juntas de acción comunal y con el Instituto Mayor Campesino o con instituciones de estudios campesinos que hay aquí en el país. También nos encontramos a los mercados dentro de la dimensión política, organizándose para trabajar en la planificación de lo que son programas de gobierno a nivel municipal. Entonces, cuando esto fue el momento de elecciones en el 2019 de alcaldes de diferentes municipios, esto es en Santander, en Matanza. Entonces, los candidatos presentaban sus planes de gobierno, las organizaciones ahí comenzaban a hacer algunas demandas, algunas opiniones, sugerencias, y se firmaban, digamos que unos primeros acuerdos con los candidatos, pero después con quien quedaba reelegido. Y también, este es un evento masivo que se hizo para la implementación de la política pública de la resolución 464, que es la política pública, el primer instrumento de política, como les mencionaba, para la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Son como los primeros lineamientos de cómo poder comenzar a facilitar estos espacios. La dimensión de conocimiento, como les decía, se hacen giras a las plantas, a los sistemas de producción, se hacen visitas, se hace la desertificación. Entonces hay todo un intercambio de conocimientos ahí a medida que iban haciéndose actividades, diferentes actividades con mingas. Se me olvidó la palabra. Se hacen mingas también para trabajo colectivo de alguna familia productora. Entonces, dentro de esta dimensión de conocimiento está toda esa difusión horizontal de lo que se venía haciendo desde las familias productoras con consumidores, pero también con los consumidores hacia las familias productoras. Dentro de la dimensión ambiental, siempre muy asociado a, obviamente, desde la agroecología y desde el principio de la agroecología, del reciclaje y la reutilización de todos los insumos y de los productos al interior del sistema, muy asociados a esa dimensión ambiental, a toda la parte de cuidado de la salud, del ambiente, de la misma salud animal. Entonces, claramente dentro de los mercados esta dimensión ambiental se articula con la parte de educación para seguir promoviendo estas prácticas alimentarias saludables y desde sus propias percepciones. Entonces, como vemos, son 5 dimensiones, ¿cierto? Una de comercialización para todo el abastecimiento agroecológico directo, que esta es otra cosa importante a tener que tiene estos mercados agroecológicos, y es el trato directo de quien produce y quien consume. La afectividad, que como lo vienen trabajando varios espacios y núcleos de aprendizaje, pues todo el tema de relaciones de confianza y de reciprocidad que se generan a través de los mercados. Política con toda la gestión de territorios, incidencias y el rol de las mujeres y de los jóvenes. La Federación Campesina de Mercados Agroecológicos, la de Santander, comenzaron por organizaciones de mujeres. Y hay varios mercados que son mujeres. De hecho, la red de mercados agroecológicos del Valle del Cauca, el 60% son mujeres las que participan en el mercado. Y tienen actividades con niños y con jóvenes precisamente para todo este tema de relevo intergeneracional. El de conocimiento, consideramos que es una dimensión de los mercados agroecológicos porque son espacios de enseñanza horizontal de la agroecología. El mercado de Cali y otros mercados tienen, digamos que escritos por las mismas familias o intercambian información en una mesa o en un espacio que generan ahí dentro del mercado, o simplemente con el voz a voz y el diálogo que se va dando durante la comercialización. Y la dimensión ambiental, porque indiscutiblemente, pues dentro de los principios de la agroecología se viene trabajando todo el tema del cuidado de la naturaleza y los beneficios en salud. En ese sentido, también cuando íbamos haciendo el diálogo, nos encontrábamos con varias posturas y posicionamientos que hacían las mismas familias productoras, las mismas mujeres, los mismos hombres, hasta los niños, los jóvenes, y nos decían que seguridad alimentaria es tener un plato de comida. Sin embargo, lo que ellos promovían es la soberanía alimentaria, a través de la cual yo puedo decidir qué va a tener ese plato, cómo lo voy a sembrar, cómo lo voy a producir y cómo va a llegar a mi mesa. Entonces, un posicionamiento que ellos tenían claro es que los mercados agroecológicos promueven la soberanía alimentaria y que sin soberanía alimentaria pues es indiscutiblemente imposible garantizar la seguridad alimentaria. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos nosotros cuando les preguntábamos o hacíamos ese diálogo sobre cómo se contribuye a la soberanía alimentaria desde los mercados agroecológicos? Entonces, en la primera nubecita que ven ustedes ahí es las narrativas que tuvimos con consumidores. Para ellos, los mercados agroecológicos contribuyen con el escenario de los productos agroecológicos, por ser una apuesta desde la economía local y social, y por alimentarnos o tener una alimentación variada
a través de la agroecología y de las producciones agroecológicas. Entonces, digamos que este sistema de nubes que quisimos, con lo que quisimos representar la mayor frecuencia de pensamientos o de narrativas que tenían los consumidores y las consumidoras son las que tienen mayor tamaño. Sin embargo, pues obviamente encontramos que la idea de la soberanía alimentaria también es que contribuye al adquirir y comprar esos productos, al pensar en las familias, ¿cierto? Al comer localmente, sanamente. Cuando hacemos este mismo ejercicio con los productores y las productoras, las familias agroecológicas, nos encontramos que ellos mencionaban mucho que los mercados agroecológicos permiten el intercambio y la conservación de semillas. Entonces, lo que más se hablaba era sobre la contribución de la diversificación de la alimentación, de la conservación y de la preocupación por las semillas nativas y criollas, y también porque los mercados agroecológicos se volvían espacios en los que las mujeres podían tener diferentes tipos de roles. Entonces, el diálogo o el discurso o la narrativa más común que estábamos evidenciando cuando decíamos cómo se contribuía desde los mercados agroecológicos en la soberanía alimentaria, pues le apunta precisamente a todo el tema de decidir el sistema agroalimentario que queremos, pero también de las relaciones igualitarias entre hombres, mujeres, jóvenes, niños y comunidades. Entonces, el tema de semillas y mujeres pues fue bastante nombrado por las familias productoras. Pero también se mencionaba mucho el amigo consumidor, la amiga consumidora, los amigos consumidores, las amigas consumidoras, alimentándose a través de nuestros alimentos, nuestros propios alimentos en nuestro territorio. Ya al hacer una unión de las dos nubes, nos encontramos efectivamente semillas siendo un común denominador, ¿sí? Todo el tema de comercialización, intercambio de semillas y conservación de semillas, el favorecer espacios de economía local y social y solidaria, el alimentarnos de productos agroecológicos, el de tener productos agroecológicos y siguen apareciendo, sin embargo, el tema de mujeres, familia, política y demás. Entonces encontramos que estas contribuciones giran en torno a la conservación y el cuidado de las semillas nativas y criollas, al fomento de economías locales, sociales y solidarias, a la decisión del consumo de alimentos y productos agroecológicos, a la salud y el bienestar de las familias productoras y consumidoras, y claramente la participación activa y el liderazgo de las mujeres en estos espacios y en estas formas de mercados. Entonces ahí vemos, los mercados no solamente es la gente ofreciendo sus productos o sus alimentos agroecológicos, sino también hay mesas y bancos de semillas que salen durante los mercados y aquí se aprovecha para hacer el intercambio y para comunicarle a los consumidores y a las consumidoras la gran variedad de alimentos que se buscan conservar con esta forma de producción y de comercialización. Entonces tenemos diferentes espacios precisamente de hablar y dialogar sobre esas semillas y esos intercambios. Todo lo que les había hablado de incidencia política, ¿cierto? Y aquí les quería traer precisamente el ejercicio cuando ya en pandemia ellos mismos hicieron medidas, de hecho muy rápidamente con la Red Nacional de Agricultura Familiar de Colombia y con la articulación con estos mercados y otros mercados a nivel nacional, se implementaron varios protocolos construidos con las mismas familias agroecológicas para todo el tema de contención de la pandemia y ir organizando también el tema de canastas. Esto es a lo que les hacía referencia con canastas, canastas con productos previamente establecidos o con productos seleccionados por las mismas familias consumidoras. Entonces, haciendo un análisis de cómo los mercados agroecológicos contribuyen a la soberanía alimentaria, nosotros tomamos parte del ejercicio de la contribución de la agroecología a la soberanía alimentaria de Mamen y Cuellar y quisimos usar, digamos que los mismos componentes, el ecológico técnico productivo, el sociocultural económico y el político, y mostramos que los mercados agroecológicos pues favorecen desde la parte ecológica técnico productiva todo el tema de semillas nativas y criollas, la diversificación de la alimentación, el que se esté dando los flujos y movimientos de productos agroecológicos de forma local, ¿cierto? Y pues con esto pensarse y sobre todo repensarse sistemas agroalimentarios partiendo desde lo local, desde el rediseño de esos agroecosistemas, desde la base del conocimiento campesino e indígena. Desde la parte sociocultural y económica, eh, tenemos que dentro de los mercados se habla de la sensibilización de las diferentes estrategias productivas y beneficios de la agroecología para el desarrollo rural, para la salud, para el ambiente, para todas las personas que participan en los mercados, pero también
y claramente como uno de los principios de la agroecología, el tema de autoconsumo, entonces el abastecimiento alimentario familiar para todas las familias agroecológicas que sacaban sus productos y que participan en los mercados. Y posteriormente hacia un mercado local, pues hablando de todo el tema de canales cortos de comercialización y de circuitos de proximidad para estos mercados. Entonces, finalmente, desde el campo político, todo el apoyo y acompañamiento de acciones colectivas que hacen los participantes de los mercados. Nosotros observamos esa interacción que hay entre academia, ONGs, algunos programas de gobierno, pero específicamente sobre consumidoras, familias consumidoras y familias productoras, para el tema de valorización del rol de las mujeres en su autonomía, la incidencia en planes, programas y políticas de sus territorios. Entonces, digamos que estas son algunas de las contribuciones o de las propuestas y lo que creemos nosotros de acuerdo a este estudio, lo que encontramos dentro de los mercados agroecológicos. Y pues nuevamente esta fue como parte de nuestras contribuciones que se encuentran en los dos artículos, uno ya publicado en la revista del Colegio de San Luis sobre lo que es el concepto de lo que son los mercados agroecológicos y uno que ya se encuentra aprobado por la Universidad Autónoma Metropolitana a través de su revista Polis. Ya tenemos nuestro dictamen de aprobado, estamos esperando, la revista está un poquitito corrida, pero ya fue aprobado y estamos esperando que salga el artículo para podérselos compartir. Los mercados agroecológicos nos falta muchísimo, el estudio se queda corto, hablar de las dimensiones de la territorialidad del territorio, la dimensión cultural, la parte espiritual que también tiene la agroecología y que seguramente en el mercado agroecológico hay muchísimo por trabajar, y claramente las dimensiones de género que les falta muchísimo más por andar en este tema. Esta es una imagen que hicimos de una reunión con todos los mercados agroecológicos en Colombia, donde estaban un grupo de hijos de las familias productoras pues tocando música y ahí hay un intercambio de actividades y me gusta mucho porque ellos colocan, pues también hacen sus esfuerzos para mostrar sus formas de pensar y de sentir. Entonces ahí les dejo siempre esa imagen al final de dar esta charla. Entonces eso era todo, Luis, Leonardo y Mariana. Mónica, de lo que les quería contar el día de hoy y que ustedes permitieron el espacio para podérselos socializar. Y hablo un poco Muy bien, Eric. rapidísimo. Sí, sí, no, no te preocupes, ya estamos acostumbrados. No, pues muchísimas gracias por tu charla. Ahora vamos a dar un espacio para preguntas. No sé si alguno de mis compañeros tenga alguna pregunta. Yo tengo una, tenía dos, pero ya la respondiste casi al final. Entonces tengo nada más una, pero no sé si Leonardo o Mónica quieren decir algo adelante. Empieza tú, Tendri. Yo estoy revisando en Facebook si hay algo escrito. Tenemos hasta ahorita 2 likes y una vez que se ha compartido la presentación, ¿no? Ok, es, ok. Bueno, yo tengo una pregunta, y disculpa que no ponga la cámara, pero ahorita acabo de tener un problema técnico con ella, ya la tengo que cambiar, pero No bueno. importa, se te ve eh, muy relajado, tranquilo. Ahora sí, el audio. eh, de, de, de Agricultura, Sociedad y Ambiente en Ecosur, ¿no? Y bueno, yo no estaba en el grupo de masificación de la agroecología, pero bueno, pues tenía contacto con todos ustedes. Una de las, para el caso mexicano estoy hablando, ¿no? Y quiero preguntarte si en el caso colombiano, ¿qué se ha hecho al respecto? No, pues tienen, o sea, si bien tienen todos los aportes que tú acabas de mencionar, o sea, que tienen este asunto de la diversificación de la dieta, la revaloración de incluso de especies alimenticias en cuanto a su potencial nutricional, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente el bienestar de las y los productoras, etcétera, ¿no? Pero había también una contraparte que era un poco contradictoria. Y si tú te acuerdas, alguna vez creo que lo platicamos en este mercadito de comida sana y cercana de San Cristóbal, que estos mercados, cuando menos en el contexto mexicano, ¿no? Y no solamente San Cristóbal, aquí también en San Luis Potosí, han hecho, digamos, se han dirigido únicamente a personas con cierto nivel adquisitivo, ¿no? Porque obviamente los
los productos agroecológicos, ¿no? Que los productos que no son producidos de forma agroecológica. Y cuando uno ve, por ejemplo, el público, ¿no? Que asiste a los mercados y que consume estos productos, pues obviamente en San Cristóbal productores fuera del mercado porque no cumplían con la certificación o con los requisitos, ¿no? Que había que cumplir. Y bueno, esto a mí me parecía, pues, ya creo que lo platicamos en alguna ocasión, pues una contradicción, ¿no? Porque si bien se busca el bienestar, digamos, no solamente de los productores, sino también de los consumidores en cuanto al ejercicio de su derecho a la alimentación en un contexto ambiente sano, ¿qué se ha hecho, si se ha hecho algo en Colombia, si tienen la misma contradicción, si allá se ha logrado como paliar un poco este asunto de la derecha? O sea, según lo que yo pude ver con los años que estuve allá, y con los años que he estado acá también, hay varios, hay como 2 o 3 aquí en San Luis Potosí, tienen el mismo problema, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Bueno, el estudio es grande y de hecho ahora los mercados cada vez crecen y crecen más. Yo creo que como seres humanos a veces nos queda un poquito difícil no ser contradictorios en nuestro pensamiento, en lo que hacemos. Y sí, hay mercados, como les mostraba, yo les decía, hay mercados que están en centros comerciales y que pues a los centros comerciales llega cierto tipo de población de familias consumidoras. Pero por ejemplo, el mercado de Dagua, el que quedaba en este restaurante rural, o el mercado de las familias que vienen de procesos de reparación colectiva por conflicto armado, que también son rurales, pues también tienen un público consumidor que es el que está en las partes rurales. O sea, estos mercados no solamente se encontraban en la ruralidad, sino en las partes urbanas, en los cascos urbanos, sino también en ruralidad. Hay mercados que están ubicados, como es el de Mercapaz, como es el de Dagua, em, los otros son de municipios muy pequeños también, entonces creo que sí, digamos que hay toda una tendencia y que se habla de mercados elitizados y que eso tiene un precio y entonces el valor o sea, solo miramos de pronto la parte monetaria del producto, pero no estamos viendo todas esas otras dimensiones de lo que tienen esos mercados y que claramente dentro de la capacidad adquisitiva de quien puede ir y comprar y estar en el espacio, pues es de una forma, pero no olvidamos que también a los mercados la población que asiste son las mismas familias productoras y ellos mismos están haciendo intercambio de los productos que no tienen en su finca. Hay familias que dicen, yo solamente compro sal y aceite porque pues es lo único que no produzco en mi finca, el resto del mercado me lo da a mí, ya sea porque intercambio mis productos o ya sea porque puedo adquirir los que me hacen falta en el mismo mercado. Entonces, sí, digamos que es dependiendo de donde esté el mercado ubicado, podemos encontrar que llegan familias con cierta capacidad de compra, pero también hay familias, digamos que son ya como fidelizadas o que llevan muchísimos años, lo que yo les contaba, ¿no? Generación tras generación, y eso es algo que no les mencioné, ellos el precio de los alimentos, y eso es algo que podemos ver de cómo el sistema global sigue presionando estas formas de comercialización. Y es que ellos el precio no lo hacen a través de un estudio riguroso de cuánto me vale a mí producir esta papa china, sino que ellos lo que hacen es comenzar a ajustar el precio de sus productos con base a lo que están en el índice básico de precios que tiene Colombia. Entonces, también pasa eso. Claro, yo puedo ir y comparar y comprar, ¿cierto? En un sitio, en una central de abastos, cierta cantidad de producto, pero cuando llego al otro lugar voy a tener un precio muy similar, pero es que también el tipo de la familia consumidora, y eso es lo que Goodman, el autor en el que estuvimos revisando información, él decía, es que el pensamiento de las personas que van a un mercado agroecológico, pues también es otro, está dándole valor a otras cosas, está valorizando otras cosas, y no solamente el comprar de forma económica. Eso tiene todas unas implicaciones de por qué decidimos comprar un producto, pero digamos que eso también hace parte de esos mercados, de cómo se conforman esos mercados. Esos mercados tienen un tipo de consumidores que llegan a un nivel de compromiso y también las mismas familias productoras pues también están mirando estrategias porque precisamente el alimento de ellos pues tiene un gran valor, pero ese valor no siempre es monetario, sino que va a permitirles otras formas de valorizarlo y no solamente de forma monetaria, es su recuperación de lo que están realizando. Entonces sí, creo que hay muchísimos muy similares a los que tú mencionabas, Luis Carlos, pero los mercados son tan diversificados como sus productos lo son.
Entonces, eso es algo que a lo que estos mercados le están apuntando. Muchas veces también se llegaba a esa inquietud de no, pero es que yo a veces en un mercado agroecológico no lo encuentro todo. No, no lo vas a encontrar todo, vas a tener que hacer una conciencia de productos de temporada, ¿cierto? Los mercados agroecológicos hacen parte, digamos, de esos espacios de activismo, entonces de comenzar a renovar nuestra propia oferta, ¿sí? El cambiar y el repensarnos otra forma de alimentación. Pero sí, hay de lo que tú mencionas, pero también hay otros espacios. Les mencionaba que había la red de mercados creció a 25 mercados después del estallido social, que fue un conflicto que hubo aquí en Colombia en el 2021, y se generaron mercados en los barrios más vulnerables de la ciudad de Cali. Y esos barrios son personas con condiciones muy complicadas, entonces hacen ollas comunitarias para alimentar. Ollas comunitarias es una olla gigante donde todo el mundo aporta comida y se crearon mercados en torno a eso por temas de desabastecimiento que hubo cerca de 4 meses en la ciudad de Cali, que es la capital del Valle del Cauca, que es una de las ciudades más importantes en el país. Entonces sí, hay, todo el tiempo están transformándose y creo que también le apuntan al tipo de consumidor y de familia consumidora que va. Y lo que les comentaba, la conformación del precio, que fue como lo que no les pude comentar durante la sesión. Ya. Muy bien, muchas gracias, Erika. Ahora sí, Ya voy, quien guste. ya voy yo, ya voy yo. Es que tú no viste la cámara, pero ya voy, yo levanté la mano. Sí, sí, sí. Gracias, qué interesante, pero me lleva a pensar varias cosas. Y tu opinión. Este, una de las ventajas que tiene Colombia sobre México es que sigue manteniendo el concepto de un banco rural, ¿no? Para apoyar a los campesinos y volverlos emprendedores. Imagínate cómo te lo voy a decir que en México desapareció el Banco Rural de México, ¿no? Y lo desaparecieron en los 90, ¿no? Mejor dicho, lo vendieron en 89, 90 más o menos, cuando se vendieron muchos de los bancos de México. Y ya no hay un banco de crédito para lo que hace el Banco Rural en Colombia, ¿no? El Banco Campesino, perdón. Pero mi pregunta gira en torno a una cuestión que aquí en México está pasando con los mercados, más o menos con los que tú empezaste a escribir, que tú estás trabajando, y tiene que ver con el asunto de la certificación orgánica, ¿no? Muchos tianguis, muchos mercaditos se están enfrentando al asunto de la diferencia es que te vendemos un producto orgánico y eso implica certificaciones, eso implica burocracia, eso implica un montón de situaciones, ¿no? Y de eso no nos hablaste mucho. Parto de la idea de que es rural y que están ahí los campesinos, porque al mismo tiempo muchos campesinos dicen es que estar en las certificaciones implica la burocracia y no tenemos tiempo para la burocracia, ¿no? Hay asociaciones, cooperativas que sí le entran y que de alguna manera también se han adueñado de ciertos mercados porque son los únicos que han logrado pagar estas certificaciones. Y también una situación que está pasando en México con algunos mercados es que de haber empezado como mercados tradicionales, mercaditos para acercar el producto lo más fresco posible, de pronto ya encontramos productos de otro tipo que no son los del consumo para la alimentación, por un lado, y por otro encontramos alimentos procesados, es decir, ya gente que te vende el pastel, torta, las tortillas, y ya no el maíz para hacer esas cosas, o la harina para hacer esas cosas también, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar sobre eso allá en... Listo. Bueno, ahí hay dos puntos importantes, Leonardo, y es que uno está, yo les mencionaba que las dos unidades de análisis, o sea, la red de mercados y la federación, ellos ambos tienen certificación participativa. De hecho, la red de mercados agroecológicos campesinos del Valle del Cauca fue de las primeras organizaciones que construyó su sistema participativo de garantía, ¿sí? Su certificación de confianza. ¿Qué significa? Que a ellos no les cuesta porque ellos mismos son los que se están certificando y tienen personas facilitadoras como la academia y algunas ONG. De hecho, que la red de mercado haya comenzado con su certificación participativa, uno de sus hijitos es la federación. ¿Sí? Entonces, una está la certificación participativa o los sistemas participativos de garantía y la otra es la certificación de tercera parte, que de pronto es la que tú mencionas y es de pagarle a estas certificadores de que es orgánico o no es orgánico. Y esas son las que tienen costo y esas son las que ellos, algunos, yo creo que de los mercados que vimos,
para ser parte de la red de mercados debe entrar en el proceso de certificación, más no estar certificado para poder entrar. Tú entras como una familia agroecológica que se va a agregar al mercado de UGA, que estás en transición a la agroecología y así comienzas a ser parte del proceso de certificación participativa. Hay algunas familias productoras que claramente ya están certificadas con certificados de tercera parte, pero digamos que el tema de certificación más se hace a partir de los SPG aquí en Colombia y aquí en los mercados que hemos estudiando, y de hecho este es un tema que viene desde la política pública, de lo que les comentaba esta resolución 464, en la que ya por lo menos aparece en un instrumento de política las certificaciones participativas. Y digamos, ahorita Colombia está transitando entre la formulación de un plan y un programa de agroecología, donde las organizaciones estamos siendo invitadas para poder incluir todo el tema de certificaciones participativas, porque digamos que el gobierno nacional todavía no lo reconoce, porque no hay un instrumento en el que ya esté, digamos, masivamente implementado, pero es la forma de certificarse es a través de lo que ellos mismos construyen en su sistema participativo de garantías, ¿listo? Esta de tercera parte es otra forma de certificarse por otro punto de personas, pero la certificación participativa no es solamente si tú usas insumos químicos o no, o si biodiversificas tu cultivo, sino que también tiene el tema social de la certificación participativa o los temas de conservación de la certificación participativa. Entonces, son eso en cuanto al tema de certificación, ¿sí? Que es la primera pregunta que me hiciste. Y la segunda, que es sobre el tema de procesados, sí, como les menciono, casi el 65%, en la red de mercados del Valle, el 65% son mujeres, y en la Federación Campesina, diría yo que un 95% son mujeres. ¿Por qué no son del 100% de todo? Porque de unos años para acá hay algunos hombres que han comenzado con sus familias a solicitar ingresar a la federación. ¿Por qué hay procesados? Porque para todo el tema de evitar desperdicios, quiero mencionar en esto a las mujeres y decir que ellas fueron las innovadoras, porque así es el proceso de estas dos, el evitar el término de pérdidas en sus sistemas, entonces procesan vino, cacao, arepas, tortillas, bueno, aquí no se hacen tortillas, no mentiras, hay un mercado aquí en Bogotá que sí hace tortillas, entonces ellas eran las que comenzaron por diversificar, por ofrecerles otros productos a las mismas familias consumidoras, comienzan a llevar estos procesados. La mayoría de procesados que hay en los mercados que estuvimos o que analizamos nosotros son procesados por las mismas familias. Sin embargo, el de agua había dos familias consumidoras que permanentemente les compraban y comenzaron a hacer todo el tema de conservas y mermeladas, y ahora compran la producción a las familias agroecológicas y hacen los procesados en mercado previos acuerdos internos de la misma organización y del mercado. Entonces es eso, es para, digamos, que tener otra presentación. Otro de los programas que ellos hacen es ese, el intercambio de recetas, el intercambio de prácticas agroecológicas, los intercambios que hacen, por ejemplo, ventas de semillas o intercambios de semillas. Y eso no solamente lo hacen entre familias productoras, sino también con consumidoras que en determinado momento, sobre todo por estos mercaditos rurales, comienzan a hacer sus propias huertas agroecológicas en los espacios que tienen ahí en el mismo territorio. Entonces, sí se comienza a observar. Es muy difícil decir que el 100% de las familias que salen en estos mercados son agroecológicas, pero digamos que todas están con su línea de pensamiento de transitar hacia la agroecología o están en procesos de transición agroecológica. Estos casos no, estos casos que hicimos en el estudio no, pero hay otros casos aquí en Colombia donde ellos ya tienen unos sellos donde colocan 100% agroecológico, en transición a la agroecología, artesanal, eh, y tienen otro sello que ahorita no recuerdo. Y todos también colocan, si tienen su sistema participativo, certificación participativa. De hecho, el loguito que les pasé, que les mostré, que es un circulito con un sol naciente, ese es el sello de certificación participativa en la red de mercados agroecológicos del Valle. La red de mercados agroecológicos del Valle ha apoyado procesos de certificación participativa en el estado de Nariño, en Cauca, en Putumayo, en Caquetá. Se hablan con todas las comunidades y las organizaciones de Antioquia. Hay un grupo de semillas fuertes, los dos grupos de semillas fuertes aquí en Colombia, que también tienen certificaciones participativas solo de semillas. Entonces, dentro de ese intercambio de saberes, como principio de la agroecología, pues está todos estos intercambios que hacen con otros mercados, con otras organizaciones en otros estados, participan, han hecho intercambios, ellos pertenecen al MAELA, por ejemplo,
¿sí? Y pertenecen a otras redes. Recientemente, el año pasado, en noviembre, se creó el Comité de Impulso de la Agroecología en Colombia, que es un comité que precisamente quiere agregar tanto al MAELA como a otras organizaciones como la RENAF y otras que no estaban, otros procesos agroecológicos que están por allí sueltos y que no estaban, digamos que, construidos en red con otros que desde hace más de 30, 40 años vienen trabajando. Entonces, ante una posible política, si todos nos unimos, de pronto remamos hacia el mismo lado, o al menos durante el proceso nos vamos a conocer, a seguirnos conociendo más. Entonces, eh, todo este tema de asociación y de certificación, pues precisamente lo que busca es eso, ¿no? Y también pues se da el intercambio de recetas, o sea, no solo es producto fresco, sino también por todo este tema de contención de pérdida de producto, de pérdida de cosechas, pues se vienen las otras preparaciones y para intercambiar y tenerle diversidad a las familias consumidoras. Más que todo es por ese lado que sí, cada vez más aparecen más productos procesados por las personas que participan en el mercado. Muy bien, gracias. Moni, ¿tienes pregunta? Si no, para preguntar otra cosa. Pues ya viven allá en el año 3000 agroecológicamente en Colombia, porque No, acá pues son procesos, distintos, muchos claro. procesos distintos, todos hablándose mucho. Mira, tengo otras dos preguntas, pero son muy sencillas. Yo también hablo mucho, pero quiero escucharte a ti. Una de las cosas que luego no vemos en los mercados tradicionales es el producto animal, el animal como producto y los productos derivados de los animales. Hablamos mucho de cuidar las semillas, pero ¿y los animales? Acá casi no se ven en los mercados. Y esto tiene que ver porque, como decías, que ya tienes un artículo publicado en el Colson, aquí con los vecinos, y otro en publicación. Dije, bueno, entonces, ¿qué va a publicar con nosotros, no? Los, invítenme. Ahí Trenti, hay esta información todavía por trabajar. bueno, Trenti ya te debe haber avisado y participado en esto, pero sí me gustaría saber qué onda con los animales, ¿no? Porque luego los abandonamos y hay muchas situaciones. Tú como médico veterinario, no sé si has visto casos de México, no sé si lo están en Colombia, pero hay un gran mercado en un municipio cercano a la ciudad de Toluca que se llama Ixtlahuaca, y es un mercado en animales los lunes, que es uno de los más grandes del mundo. Y hay gente que está a favor y gente que está en contra, ¿no? Y en las noticias ha salido como nota amarilla de, ay, los animales, no sé qué, y nada más pasan a los animales que tratan mal, pero se mueven cientos de miles de pesos diarios o los lunes por toda la venta de animales que se tiene, ¿no? Y es un mercado tradicional porque tengo entendido que por lo menos tiene 100 años ese mercado, ¿no? Nada más que se manejan grandes cantidades, pero también está la caso de los huevos, las mismas gallinas, en el caso mexicano, el guajolote, conejos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, se congeló la imagen. ¿Quieres decir algo sobre esta situación Sí, allá? huevos, ustedes saben que una de las proteínas animales de mayor uso y consumo y que estos sistemas agroecológicos pues permiten más fácilmente se toma el huevo, lo que mencionaba las especies menores, ¿no? Huevos, gallinas, pollos, conejos. Aquí se come cuy, que es otro animal pequeñito, es un roedor pequeño del suroccidente colombiano, entonces también se consume cuy. Em, Guajolotes también. Digamos que esos los comercializan también las familias que los tienen de hecho familias que solamente van por esos productos procesados de origen animal, queso, lácteos, ¿sí? Eso también hace parte de los mercados, están los mercados agroecológicos. Aquí, y yo supongo que en México pasó lo mismo, pero digamos que aquí en Colombia todo el tema normativo sanitario para el sacrificio de animales, pues viene desde una línea de pensamiento agroindustrial, entonces sí hay ciertas fricciones en cuanto al procesamiento de especies animales, entonces digamos que no se observan, digamos que vendan carnes de pequeñas ovejas, cabras, no es frecuente, no es común, porque las plantas de sacrificio tienen que estar autorizadas por la regulación nacional, pero sí se venden especies menores de las que todavía no hay como una normativa muy consolidada, por ejemplo, conejos, cuis, demás, sí aparecen en estos mercados, sí hay derivados lácteos, sí se presentan quesos, leches, pero digamos que obviamente hay pues esa zona gris de problema y de conflicto que hay con la normativa nacional. Moni, tú tienes algo que decir de los animales, yo lo sé. Y nada más es un comentario bien rápido y como para dejar un poco más claro sobre esto.
Sí hay toda una normativa en México que regula la situación de la carne en canal. Hay una diferencia entre lo que es un mercado ganadero y un mercado de productos cárnicos o de mercado de productos animales. Yo creo que Leo hacía referencia al mercado ganadero, porque el mercado de productos cárnicos es otro boleto y también hay una enorme normativa sobre cómo sacrificar, cuándo, incluso cómo exponer o cómo, digamos, exhibir la carne en Ujú. canal, ¿no? Sí, Entonces, tal cual. y De bueno, animales vivos, decías, Leonardo. Mm, Y porque de alguna manera es los que a veces de corral, las Sí, cerditos que tiene la gente, los ujú, tiene produciendo a pequeña escala y busca vender de alguna manera, ¿no? Porque los alimenta, pero también tiene un fin con ellos y que se pueden mercar en estos mercados. Porque como bien dice esta Mónica, resulta que en muchos de los mercados en México vemos poco la venta de animales en estos tipos de mercados locales tradicionales, precisamente por toda la reglamentación que se tiene, ¿no? O pasa sea, igual, pasa igual. mucho Ujú. huevo y mucho cerdo, ¿no? Que es como que lo más sencillo, ¿no? Sí, pasa igual aquí en Colombia, como dice Mónica, o sea, tal cual, o sea, yo creo que toda la Latinoamérica igual finalmente ujú, vive esos procesos de consolidación normativa apuntándole a un solo sistema de procesamiento de la carne y de los productos cárnicos comestibles, pero pues siguen habiendo espacios de resistencia de otras formas. Animales en pie no vi, ahora que lo mencionas, vivos no los vi en los mercados. Otra cosa que les quería decir y es que hay mercados que participan familias indígenas. Entonces ellos son los que más que todo llevan también los otros animales también de consumo, ¿no? Entonces pescado, se lleva pescado, se lleva, aquí nosotros no tenemos chapulines, pero tenemos hormigas, tenemos tenebrios, tenemos, sí, otros insectos por allí que se consumen. Entonces, en muchísima menor cantidad, pero sí hay parte de proteína animal que se comercializa allí y obviamente hay esa fricción entre lo que está permitido de sacrificio, lo que está permitido de comercialización, pues por toda esta consolidación de normativas que vienen de jaladas del otro modelo, del modelo hegemónico que todavía no termina de entender que somos muy diversos. No, Erika, de verdad, muy interesante, porque si algo me gustó de Colombia la vez que fui, es encontrar que tenemos mucha semejanza, pero también mucha diferencia, ¿no? Y como te decía, ¿no? Allá sigue funcionando un banco que en México desapareció. Quién sabe cómo funciona, pero funciona el banco, ¿no? Muy financiero como un banco de los otros. Después lo que era Banrural y le dio en la torre muchas formas de financiamiento al campo, ¿no? Mm. Entonces, digo, son situaciones que vale la pena seguir planteando y de verdad muchas gracias por la presentación y la información. No, a ustedes por permitir el espacio, además porque sí tenemos ahí como una deuda pendiente, porque hay muchísima información, o sea, ahondar en la información de cada una de las dimensiones, en las otras dimensiones que proponemos que hay que seguir profundizando, o sea, los mercados dan para mucho, para muchísimo más, porque lo que les mostraba al principio, o sea, yo no soy agrónoma, yo no soy ingeniera forestal, yo no soy, sí, yo soy veterinario, entonces yo tenía que, lo que me cuestionaba a mí, pues era salir de esas formas de producción y qué pasa con esos alimentos y cómo nos los repensamos y cómo somos nosotros quienes estamos viendo qué pasa cuando los alimentos salen de las familias. Entonces, a mí todo este tema de los mercados y de lo que pasa con los alimentos cuando salen del sistema de producción, pues siempre me han generado muchísima curiosidad. Yo en algún momento de la vida hice parte de ese grupo de personas que vigilaban la salud de la población, haciendo cumplir la norma y después me encontré con que estamos en un contexto bastante difícil que a veces hay que pensar es en comer, ¿no? Entonces, eh, siempre ha estado por allí como la incertidumbre. Entonces, creo que todos los que pensamos, soñamos y vivimos en la alimentación permanentemente, pues tenemos ahí mm. deuditas pendientes del resto de información que tenemos que seguir trabajando, aprendiendo muchísimo, claramente. No, muchísimas gracias. A ustedes por el Bueno, espacio y a Luis Carlos. pues muchas gracias, Erika. Luis Carlos tiene problemas de señal. Pues por aquí bueno, te sale a Franco. ¿Ya? ¿Ya ¿Ya? me escuchan? Ya, mejor. Ah, perfecto. Te decía que en breve te hacemos llegar tu reconocimiento por haber impartido esta Gracias. conferencia y te agradecemos
Te agradecemos. mucho y nos vemos acá para el Congreso Mexicano de Agroecología que acaban de Sí, dar por ahí también. ya les mandé ponencia Sale, para volverles a echar este cuento, pero un poquitico más robusto. sale ¿Listo? pues acá. Bueno, Acá nos que tengan vemos. buena tarde a todos. Gracias. Igualmente, Que gracias, estén bye. muy bien. Chao, chao. Gracias, que estés muy bien, mucho gusto. Gracias a servicios de videoconferencia de la universidad y nos vemos para dentro de 15 días.